Hola Dani, Hola, buenas. ¿qué tal Isis? ¿Cómo andas? No te oímos, Isis. Tienes el micro apagado. Hola, ¿qué tal? ¿Qué cuántas caras conocidas? Qué gusto, qué puntualidad, qué pasada. Vaya. Bueno, pues eso, lo dicho, que esperamos un minutito y vemos a... Empezamos. Perfecto. Vale. La verdad que Nacho te podría ceder también parte de la coordinación en esto porque es que me está todo el rato admitiendo gente. Ya. Deberíamos tener esto abierto. Para que se pueda incorporar. Claro, directamente, porque si no... Bueno, estaré pendiente. Bueno, Roberto, muy buenas. Hola, buenas tardes. Gracias por participar. Nada. Bueno, pues yo creo que están todos los invitados, así que vamos a intentar empezar y intentamos hacer una sesión de 1 hora, ¿vale? En la que, bueno, tenemos muchas cosas que decirnos, pero vamos a intentar acotar. Os agradecemos muchísimo que hayáis aceptado la invitación para participar en esta tertulia, que la idea de la tertulia es que sea un debate bastante informal, pero con fundamento, porque os hemos invitado pensando que vosotros podéis tener una perspectiva de los pacientes, ¿no? De pacientes y de pacientes expertos y de colaboradores con asociaciones de pacientes que puedan tener una perspectiva que a nosotros nos interesa. ¿Quiénes somos nosotros? Bueno, pues Nacho, no te escondas. Yo creo que le voy a ceder la palabra a Nacho para que explique un poco cuál es el movimiento que tenemos, que lleva unos años, que es el movimiento Cambio Hospital. Nacho. Bueno, muchas gracias Ismael y sobre todo gracias a todos. Nos hace mucha ilusión contar con vosotros y sobre todo contar con los pacientes porque siempre hemos tenido a gala, al menos en nuestras conversaciones, la necesidad de trabajar juntos, ¿no? Como comentaba Ismael, ese movimiento surge de comentarios y conversaciones informales en redes sociales en torno a un hashtag Cambio Hospital, ¿no? Donde buscamos, bueno, de qué manera podemos transformar y mejorar el sistema sanitario, que tiene tensiones, que tiene dificultades, y le hemos dado ahora forma, de forma más concreta en la Escuela de Agentes del Cambio, donde queremos de alguna manera generar un espacio más formal para estas conversaciones, para de alguna manera buscar soluciones juntos, y nos apetecía tener esta segunda tertulia. Ya tuvimos una primera de contacto hace unos días, pues con vosotros, con los pacientes, pues para que, como Ismael os va a plantear, nos contéis qué perspectiva tenéis, cómo lo veis vosotros, qué necesidades hay, y escucharos. Yo creo que estamos aquí fundamentalmente para escuchar vuestra opinión, vuestras inquietudes y que nos contéis de una forma improvisada e informal, como hacemos en este entorno, pues qué os parece o cómo está la situación del sistema y qué podemos hacer por vosotros, ¿no? Pues nada, lo dicho, nosotros somos un grupo de profesionales que estamos trabajando pues, en distintas áreas. Hay personas más clínicas, personas más de gestión. Al final intentamos ser un poco teóricos, ¿no? De esta gestión del cambio que necesitamos en la sanidad. Y claro, siempre decimos que hay que preguntarle a los pacientes para buscar una forma distinta de hacer la asistencia sanitaria, y esta es la sesión en la que hacemos efectiva esa teoría de que hay que preguntar a los pacientes. Bueno, yo soy internista, trabajo en la unidad de paliativos de Pontevedra, y si os parece, voy a darle la palabra primero a los invitados especiales, que si acaso os presentáis directamente, nos decís un poco cuál es vuestro rol dentro del movimiento de asociaciones de pacientes y luego vamos pues empezando un poco el debate, os voy abriendo preguntas y luego pues lo que vaya surgiendo, ¿vale? Entonces, si os parece, empezamos por Daniel García Diego. Hola, buenas. Soy Daniel García. Mi nombre es muy largo, por lo tanto, mejor es que lo abreviemos. Soy presidente de la Asociación Española de Hemofilia, pacientes con hemofilia, y además también me dedico profesionalmente al sector de la discapacidad, principalmente discapacidad física orgánica y también recientemente una patronal de centros sociosanitarios. Por lo tanto, esto me pilla por otro lado. Muy bien. Julio Agredano.
Muchas gracias por la invitación a participar. Julio Gradano, de la Fundación Frenua Ictus, que básicamente con el nombre está claro a qué nos dedicamos, ictus y daño cerebral, sobre en la parte asistencial, en la parte de apoyo a las familias o a los afectados en todo lo que tiene con daño cerebral, no solamente con ictus. Y bueno, soy paciente de ictus desde los 39 años. Muy bien. Isis. Hola, pues bueno, yo estoy más orientada hacia la parte de brindar apoyo a diversas asociaciones de pacientes de hace muchos años, ya hace unos 14, 13 años, el tiempo pasa volando, y les ofrezco apoyo en cuanto a la gestión de proyectos y la gestión de comunicación en general. Muy bien. Roberto Saldaña. Sí, bueno, yo soy paciente de Crohn y trabajo en UPATI, que es la asociación transversal en la que le damos soporte a las organizaciones de pacientes para entender un poco las necesidades médicas no cubiertas, trabajar en el ámbito de la investigación, acelerarlo, mejorando el diálogo entre las partes, investigadores, sponsores de ensayos clínicos y pacientes, sobre todo. Y luego también, evidentemente, cuando los ensayos clínicos son satisfactorios, por supuesto, para entender también el valor agregado relativo en términos de eficacia y seguridad. Muy bien. ¿Y Víctor Rodríguez? Pues buenas tardes a todos y encantado de estar con vosotros. Bueno, yo me vinculo al mundo de los pacientes porque enfermo de cáncer hace ya la friolera ya de 16 años y pico. Me vinculo a diferentes organizaciones de pacientes y actualmente, bueno, soy cofundador de una fundación que se llama Más que Ideas y desde hace unos meses, un poquito más de un año aproximadamente, soy presidente de una asociación que se llama INVI, de cáncer de mama masculino. Y nada, lo dicho, encantado de estar aquí y compartir mi experiencia mucha o poca con vosotros. Muy bien, muchas gracias. Los demás, sed bienvenidos, ¿vale? No, en principio os podéis presentar cuando queráis participar dentro de la tertulia, ¿vale? Vamos a ir directamente a las preguntas que tenemos organizadas y luego ya vosotros repreguntáis lo que queráis, ¿vale? La primera pregunta que yo tengo es, ¿realmente cuál es la visión que creéis que tienen los pacientes del actual sistema sanitario que tenemos en España? O sea, ¿cuál es vuestra visión y si realmente necesita cambiar? Vamos tirando así un poco, bueno, si queréis arranco yo y vamos ahí entrando cada uno. Dale. Vale, evidentemente, en mi opinión, a ver, evidentemente reconocemos los avances médicos y la profesionalidad de los profesionales sanitarios, valga la redundancia, pero creo que en ocasiones sentimos que el sistema está más diseñado para vuestra propia operatividad que para nuestras necesidades reales. La falta de tiempo en la consulta, eso es algo obvio desde hace muchos años y sigue siendo algo que nos ocurre día a día, la burocracia excesiva en algunos casos, la desigualdad en el acceso a diferentes tratamientos, pues esto nos genera frustración y pues, en ocasiones nos hace sentir más como simples expedientes o simples números más que como personas, ¿no? La sensación esa de navegar solos en algunos casos en un sistema no muy flexible o más bien rígido y en algunos casos poco accesible es una, yo creo, de las mayores preocupaciones. Ahí dejo algo. Por empezar. Por empezar. Sí, a mí me gustaría también decir que si bien es cierto, los últimos años, bueno, los últimos 40 años, el sistema sanitario español ha avanzado tantísimo, muchísimo, o sea, porque primero lo positivo, inclusive es objeto de envidia de muchísimos países, inclusive hasta el primer mundo. Pero, sin embargo, hay muchos pacientes, en mi experiencia y los pacientes que me rodean, que sienten que se trata la enfermedad exclusivamente, cuando debería avanzar un poco más hacia un trato que bien se centre en el aspecto clínico, pero también en el punto de vista físico y emocional. O sea, hoy vengo con la bandera de la atención multidisciplinar, así que lo voy a sacar todo el rato, lo siento. No, está bien. ¿Dani? Yo que tiendo a ser bastante crítico, hoy, aunque esté lloviendo en Madrid, me he levantado con buen ánimo y buen carácter, ¿no? Y creo que los que estamos aquí, pues somos, como has dicho tú, pacientes expertos y pacientes demandantes, ¿no? Y pacientes que tenemos un nivel de exigencia muy alto, pero creo que el paciente en general, quitándonos el gorro de los que estamos pacientes crónicos, pacientes que vamos a hospitales con consultas de alta intensidad, creo que hay que decir
que la generalidad de los pacientes aplauden todo. O sea, yo me pongo en mi familia y mi hermano y yo tenemos hemofilia y estamos en el hospital y somos rata al hospital, pero el resto de mi familia, mi abuela, mi padre y madre, que van a su centro de primaria a probar una cosa, que tienen una revisión cada X meses en el hospital, aplauden el sistema. Por lo tanto, luego podremos criticar quizás cómo lo veo yo, pero creo que sería muy injusto pensar que yo soy el paciente. Yo no soy el paciente tipo ni el paciente prototípico. Es mucho más típica mi abuela, una señora de 90 años que va a su médico de primaria, que yo, que soy un paciente de menos de 40 años que frecuento el Hospital La Paz. Por lo tanto, como paciente prototípico, muy, muy bien. Luego, si me preguntas a mí como Daniel, pues te diré otra cosa, pero si me preguntas qué opinan los pacientes, te diría que yo creo que opinan eso. Muy bien, Roberto. Pues en la misma línea, yo creo que todo lo que se ha venido diciendo es completamente compatible. Yo sí que antes de entrar en atención, percepción del paciente, en cuanto a la calidad de la atención o los resultados en salud que se ofrecen, sí que percibo que puede haber dos velocidades. Una parte del sistema sanitario que se está quedando atrás en cuanto a recursos y a la percepción que también tienen los propios sanitarios. Es verdad que cada vez percibo más personas que ven que el sistema sanitario los atiende con más de gana, no sé cómo llamarlo, porque sí que es verdad que son más frecuentes ver esa desesperación también del propio personal sanitario, más consultas con aspamientos, con falta de tiempo, de desesperación de los propios profesionales, y eso ya se empieza a percibir. Eso no significa que la atención después la agradezcas y el resultado sea positivo, pero sí que es verdad que hay una parte del sistema sanitario que se va quedando atrás y que se deteriora, y otros grandes centros que siguen a la vanguardia, innovando en procesos, en asistencia, en todo tipo de técnicas, también en temas de digitalización y demás, y veo esas dos velocidades que se podrían comentar también, porque es que generalizar es muy complicado, y no es lo mismo un hospital en Madrid que en Almería, porque es que no lo es, ni la población tampoco es la misma, pero sí que me da miedo esas dos velocidades. Bueno, yo por opinar, estáis aquí como paciente experto porque la idea es que tenéis una perspectiva mucho más profunda de cómo es el sistema, ¿no? O sea, no es lo mismo llegar al centro de salud y que te haga una receta y eso más o menos es fluido, pero seguro que teniendo el panorama de una asociación de pacientes más haber tenido vosotros la experiencia, os da una perspectiva súper útil para ayudarnos en ese cambio que estamos defendiendo, ¿no? Conrado. Yo iba a hablar después de que hablaran todos ellos. Sí. Bueno, pero intercalamos, no pasa nada, tú puedes hablar. Bueno, primero que nada, pues doy las gracias a todos por estar también en esta tertulia. Les puedo asegurar, y saludo a Daniel, que es bastante exigente y bastante peleón. Lo he sufrido, entre comillas, en mis propias carnes, pero sirvió para avanzar cosas, con lo cual es positivo también, ¿no? Poner en valor el papel que juegan dentro del sistema, ¿no? Que es importantísimo que las asociaciones también jueguen su papel. Y yo, un poco por lo que decía Víctor, ¿no? Yo creo que hay dos cosas, ¿no? Una, que somos un sistema de producción de servicios sanitarios magnífico, es decir, resolvemos los problemas, operamos muchísimo, un montón de pruebas. Cuando la gente entra en el sistema, es decir, cuando saltamos la accesibilidad, si ves las encuestas al alta hospitalaria, todo el mundo está encantado, notas súper alta, y lo que nos falta realmente es un sistema de salud, es decir, ser más proactivos, es decir, anticiparnos. Como bien decía Víctor, ¿quién gestor le pregunta a un paciente cómo organizar un servicio? Nadie. Viene al final, cuando tú lo haces, y después vienen las quejas, ¿no? Entonces, yo creo que sería interesante que también ellos dieran la visión de, si tuvieran la oportunidad de participar en la gestión, ¿no? Yo soy un enamorado de la gestión compartida, ¿no? Y de que tenemos que transformar el sistema que tenemos. ¿Cómo les gustaría participar, si tuvieran la posibilidad de hacerlo, en el sistema sanitario? Como decisores, como definidores de los servicios, como, no sé, ¿cuál creen que puede ser el papel, si se les diera, que ustedes podrían jugar para transformar el sistema, que es lo que al final, y cambiar el sistema, que es al final un poco lo que mueve todo esto que se está moviendo, ¿no? Es decir, saber si Víctor tuviera la posibilidad de decisoria en el sistema de salud,
¿Cómo le gustaría participar? ¿A través de qué? ¿Cómo? ¿Dónde? Vale, Julio. Yo debe ser por la hora y porque ya tengo la batería un poco cansada, agotada, pero no lo veo, soy un poco más crítico en el sentido de, hablando de mi patología, ¿vale? Hablando de ictus y hablando de daño cerebral. Yo creo que existe claramente una inequidad, que yo creo que algunos de vosotros lo comentabais. No es lo mismo que te pase un ictus en Madrid que te pase en Huelva, por ejemplo, por poner dos ejemplos, ¿vale? Entonces, tenemos un sistema asistencial de atención aguda bueno, relativamente bueno, pero falta todavía inequidad en el acceso. Pero lo que yo creo que tenemos en mi patología, a lo mejor en otras no, porque está mucho más evolucionado y han trabajado hace mucho más tiempo, es en la inclusión de la persona en su entorno, la rehabilitación posterior. Tenemos un sistema asistencial que te salva la vida, pero luego realmente hay una discontinuidad ahí enorme que te facilite de alguna forma la integración tanto personal, social como incluso laboral del afectado. Entonces, nosotros sí echábamos mucho en falta esa parte. Un afectado de ictus, efectivamente, te pueden llegar a salvar con el menor número de secuelas posibles, pero digamos que cuando te vas del hospital te llevas 2 recetas, que es la fecha de la próxima visita y la receta médica, 2 papeles, no te llevas nada más de la información. ¿Vale? Entonces, los trabajadores sociales de los hospitales están colapsados, son transversales, con lo cual no son monopatología, y luego la familia o el paciente en ese momento de shock no sabe qué tiene que hacer con discapacidad, dependencia, medidas de apoyo, servicio, adaptación de la vivienda, y todo eso son las asociaciones de pacientes las que estamos cubriendo esa carencia que actualmente existe en el sistema. Es posible que obviamente, sea una demanda de todas las asociaciones y de todos los movimientos, pero nuestro movimiento a día de hoy realmente es una carencia importante que hay. De hecho, en octubre del año pasado se presentó la estrategia NITU del Sistema Nacional de Salud, la que sacó el Ministerio de Sanidad, y uno de los puntos principales donde decían que existe el gap más grande fue precisamente en la vida después de un ictus. ¿Y después de un ictus qué? Ahí había una falta de continuidad asistencial enorme, ¿vale? Y eso, volvemos otra vez, en equidad entre comunidades, no lo mismo en un sitio que en otro, pero en general en ningún sitio en esa parte de inclusión se está haciendo gran cosa. Muy bien, Mañez. Hola, ¿qué tal? Perdonad que no conecte a la cámara, pero estoy en plena conciliación y he encontrado un huequecillo. Soy Miguel Ángel Máñez, actualmente trabajo como consejero técnico en el Ministerio de Sanidad. No he hecho la estrategia del ictus ni participé, lo digo por él. Yo quería comentar, de todos los años que he estado como gestor, una de las grandes dudas que hemos tenido cuando alguna vez, aquí voy a ser sincero, hemos pedido la colaboración de pacientes para el codiseño de servicios es ¿a quién me dirijo? Porque si me dirijo a la asociación A, diseño un servicio en base al criterio que yo imagino objetivo, pero que será subjetivo de la asociación A. Y seguramente en ámbitos cada vez más grandes, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, puedo elegir entre 15 asociaciones de cáncer. ¿A cuál cojo? ¿A quién elijo? Porque si elijo a 5 pacientes, diseñaré un servicio enfocado a esos 5 pacientes. El problema de la representatividad yo creo que ocurre también en las dos direcciones. Es decir, un gestor no representa a todos los gestores y seguramente una sociedad de gestores no representa a todos los gestores. La cuestión es de qué forma, y de hecho hay metodologías cualitativas que te pueden ayudar, pero ¿a cuántos pacientes tengo que elegir o a cuántas asociaciones para diseñar un servicio que, digamos, sea más eficiente y que dé mejor experiencia al mayor número de pacientes? Porque yo creo que al final, elija quien elija, tengo sesgo. Y entonces, dejo esta pregunta encima de la mesa para ver qué pensáis, y porque a veces yo lo he planteado y me dicen, vete a la asociación más grande, una asociación que agrupa asociaciones, pero seguramente me vendrá alguien que igual ni siquiera conoce esa patología, pero que representa un montón de asociaciones, no sé si me explico. Ocurre lo mismo en diabetes. Diabetes tengo para elegir un capazo de asociaciones. Entonces, dejo aquí la pregunta, el tema de la representatividad a la hora de realizar, pues, eso que tanto hemos hablado, y lo hemos hablado muchas veces con Ismael, con Nacho, con Conrado, del rediseño de servicios basado en la experiencia del paciente. Y ya está. Gracias y vamos a ver si funcionamos. Gracias a ti, Miguel Ángel. Daniel. Hoy estoy muy raro en mí, pero sigo estando creo que en mi experiencia, y ahora voy a hablar de experiencia personal, creo que lo más valioso es la relación médico-paciente. Y sinceramente,
creo que para poder cuidar al paciente es importantísimo que esté cuidado el profesional sanitario. Y ahí yo cuando estoy en el hospital y espero 3 horas estoy desesperado. Pero si entro a la consulta y hay ese corrientazo, ese feeling, esa relación, al final es como cuando has estado esperando una cola para un concierto y se te olvida el enfado, ¿no? Por lo tanto, creo que es importantísimo que en mi opinión, que no os volváis locos. El que está en el hospital todo el día es el que está en el hospital todo el día. Es el que cuando lleva un año estando maltratado está quemado y el que luego cuando me recibe a mí no me puede recibir con cariño porque está quemado. Si el que está enfrente y me recibe con cariño, con una buena relación, con una estabilidad, yo seré capaz de olvidar muchas cosas. Por supuesto que no quiero esperar, por supuesto que las salas son incómodas, por supuesto que quiero mi privacidad, pero ese momento en el que estás en esa sala de consultas cara a cara con un médico, con la enfermera, con el psicólogo, si el de enfrente es acogedor, si el de enfrente te protege, al final se te olvida todo, ¿no? Y creo que para eso es muy importante que el que esté enfrente esté bien. Y esa es mi experiencia y lo que al final, según pasa el tiempo, cada vez me acuerdo menos de si la silla es cómoda o incómoda o de si espera una hora, un día o un mes para el TAC. Pero sí te acuerdas del que está enfrente, cómo te ha mirado, cómo te ha tratado, cómo se ha puesto contigo, si ha tenido tiempo para poder decidir contigo las decisiones terapéuticas que tienes enfrente. Por lo tanto, creo que sois una pieza fundamental y desde mi punto de vista igual de maltratada que los pacientes. Y se está perdiendo, que es lo grave. Cada vez va peor. Sí, la empatía y la comprensión, o sea, que no te vean como una enfermedad, sino como un individuo integral. Y por eso es que yo insisto tanto con la atención multidisciplinar y que creo, de hecho, que las asociaciones de pacientes deberían formar parte de este ecosistema. Como decía Julio, un paciente de ictus sale del hospital completamente perdido. ¿Sabes? No saben qué hacer, cómo afrontar su vida. En ese aspecto, por ejemplo, la Fundación Freno al Ictus tiene programas fantásticos y efectivos, reales, que están ayudando a insertar y a hacer que los afectados vuelvan a aceptar que acepten su nueva realidad para insertarse en la sociedad. Entonces, creo que esto muchas veces se pierde porque no hay una comunicación entre los especialistas, los equipos que tratan a los pacientes y ya. Pues creo que es muy necesario. En este sentido, ¿es un problema de falta de recursos? O sea, estáis enfocando más en que el profesional quizás no está teniendo una actitud más proactiva o más humana, ¿no? Pero si tuviéramos la posibilidad de cambiarlo, ¿dónde priorizaríais la inversión, digamos, ¿no? O sea, ¿es un problema de aumentar los recursos del sistema para poder llegar a hacer eso? ¿O hace falta otro tipo de cambios que no dependen tanto de los recursos? Lo primero es cuidar al personal. Claro, El personal, con mucho que tengas recursos, tengas tratamientos, tengas de todo, si no hay comunicación, porque es que ni siquiera tienen tiempo, están completamente desgastados, es que están desgastados, es que ya no pueden más y se percibe. La falta de personal, sí. Esa valoración clínica no se va a hacer igual. Eso puede afectar al diagnóstico, puede afectar a cómo se explican las diferentes opciones, a la toma de decisiones conjuntas. Es que afecta a todo. Luego podemos hablar de si la tecnología o si otras formas de procesos pueden mejorar esto. Pero es que el personal lo estamos perdiendo. Sí, bueno, yo creo que vosotros mejor lo sabéis, ¿no? Lo poco que cuida el sistema, a los profesionales sanitarios en general, y eso evidentemente repercute en nosotros. Creo que es obvio, ¿no? Daniel, ¿tiene la palabra? Sí, a mí me preocupa mucho una cierta involución en la capacidad empática del profesional sanitario. Muchos de nosotros pensábamos que los jóvenes iban a ser muy diferentes, ¿no? Que el famoso médico de bata y corbata que iba a desaparecer y que ahora iba a ser una nueva generación muy joven y demás. Pero yo siempre digo, y aquí aunque me estéis grabando lo voy a decir, prefiero a un médico de corbata que a un médico de Converse, porque los médicos estos de la Converse no son, muchos de ellos son menos simpáticos que el médico antiguo. El médico antiguo igual te trataba de usted, igual te parecía que mantenía distancia, pero era mucho más empático que muchos de los médicos jóvenes, ¿no? Y eso es un elemento muy de formación, creo, y muy de sensibilización. Por lo tanto, creo que también es
pensar que los de antes no era todo tan malo, que antes había había barreras idiomáticas, pero si te pones a pensar, había antes médicos viejos que eran muy humanos. Y hoy en día ves médicos jóvenes que igual te tratan de tú, pero no son tan humanos, ¿no? Quizás han tecnificado tanto que han olvidado esa parte artística o esa parte humanística que creo que deben tener. Por lo tanto, creo que tiene que ver mucho con los recursos, por supuesto, pero que debe tener mucho también con aspectos formativos, ¿no? O con aspectos incluso de desarrollo de esa especialización que al final hace que quizás pues tengas que perder ese carácter humano y humanista. Maite Gargallo. Hola, ¿me escucháis? Es que estoy aquí conectada. Vale. Yo soy enfermera, ¿vale? Acabo de salir de la gestión y ahora mismo soy enfermera. Entonces, tengo dos puntos de vista además muy cercanos los dos. Entonces, yo creo que básicamente yo lo que apostaría es por la continuidad asistencial. Y otra de las cosas por la que apostaría es por la agilidad en conseguir aquello que necesitamos. Quiero decir, por ejemplo, habláis de los enfermos con ictus que se van a casa. Nosotros necesitamos la continuidad asistencial con primaria porque necesitamos saber cómo es ese domicilio y yo no lo veo desde el hospital. Entonces, esa comunicación directa con primaria son los que nos pueden dar la información de cómo está, hacer esa valoración previa dentro del hospital, una valoración. Yo es que en Inglaterra hace muchos años, cuando estuve trabajando, lo hacían, que era una valoración de casa. O sea, tenían una pequeña sala con las cosas básicas, como era un baño, una cocina, en los que se valoraba y se valoraban las necesidades y luego directamente en casa, antes de ir, esto se estaba gestionando ya desde primaria. Entonces, yo creo que esa comunicación es la que nos falta. ¿Vale? Y creo que es imprescindible tanto para los pacientes como para... Y otra cosa también que nos falta es dejamos a los pacientes, les damos toda la información, les damos todo pum, 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 pero no estamos en la retaguardia para cuando ellos surgen las dudas. O sea, porque ellos se van con un montón de papeles, pero las dudas no suelen surgir en el momento que se van, sino cuando llegan a casa y se sientan. Entonces, tenemos que darles también esa respuesta y esa respuesta pues, puede ser simplemente videollamadas, llamémosles, cosas sencillas que con las herramientas que tenemos ahora lo podríamos conseguir. Simplemente era eso. Muy bien. Julio. Bueno, pues voy a cambiar lo que iba a comentar, porque aprovecho lo que ha comentado Maite porque me ha abierto la puerta. Estoy 100% de acuerdo con ella. Es decir, hay un problema, lo he dicho al principio, de continuidad asistencial, que cuando te vas al hospital no hay seguimiento de tu caso, porque un paciente de daño cerebral, pues al final tiene una revisión médica una vez cada 6 meses, cada año, que básicamente sirve para que te visen la medicación, pero no tienes mucho más seguimiento a nivel de tu patología. Entonces, esa continuidad asistencial la tienen que hacer, bueno, pues atención primaria, por ejemplo, ¿vale? Entonces, y luego hay sí veo una falta de recursos, no tanto de la empatía de los médicos, que la verdad que nosotros las experiencias que tenemos debe ser porque como nos salvan la vida, pues en principio parece que estamos eternamente agradecidos y no nos importa tanto si nos sonríen o no, que sí, que también es positivo. Pero sobre todo yo creo que hay un problema claro de que llega un momento que el profesional sanitario no sabe lo que tiene que hacer porque no hay un recurso detrás para poder ofrecer al paciente. Es decir, cuando una familia nuestra pregunta, oye, ¿y ahora qué hago? ¿Y cómo hago esta gestión o cómo hago este trámite? Pues el profesional sanitario se queda en blanco, no sabe muy bien a dónde derivar. Entonces, nosotros hemos tenido que incorporarnos dentro del sistema sanitario aquí en Madrid a través del SERMAS y es los propios hospitales públicos de la Comunidad de Madrid los que están dando como información el que nos llamen a nosotros. O sea, como si fuéramos recursos sanitarios, entidad 100% privada, fundación Pronictus de capital privado y conseguimos el dinero como casi todas, llorando al que nos deja. Entonces, y sin embargo estamos cubriendo esa carencia del sistema. Son nuestros trabajadores sociales quienes están haciendo eso. Sí, justamente eso es a lo que me refiero a formar parte del ecosistema de una atención multidisciplinar. O sea, que sean remitidas los pacientes a las asociaciones de pacientes. O sea, yo creo que es algo relativamente sencillo de lograr. La receta asociación de pacientes, que no en todos los casos se da. Muy bien, Conrado. Yo aprovechando lo que ha dicho Maite, Julio, creo que hay 3 cosas que están desconectadas y que tenemos que integrar.
Uno es la continuidad asistencial entre hospitalaria y primaria, que yo creo que es básico, ¿no? Para tener más luz, para saber qué pasa con los pacientes a los que le hemos resuelto un problema agudo y que pasan a primaria, ¿no? Esa continuidad asistencial no siempre existe en algunas patologías o en niños, pues sí que hay una integración. Y después hay otro factor que para mí es vital y que como país no hemos resuelto, algunas comunidades sí lo han resuelto, y es el ámbito sociosanitario, ¿no? Es decir, tal cual. El que esos dos mundos sean dos mundos ya es un problema, deberían ser solo uno. Entonces, si ya hay problemas para integrar hospitalaria con primaria y encima hay otro actor que es el ámbito más sociosanitario, sobre todo en determinadas patologías, como por ejemplo lo que tú contabas de daño cerebral, es decir, eso tenemos, te hablo ahora pongo en mi comunidad autónoma, lo tenemos concertado con un hospital privado que ha montado una unidad. Si no, pues yo no sé cómo hacerlo, pero es que no te damos información de si tú puedes solicitar dependencias. Nos preocupamos de eso solo para poder sacar pacientes de perfil sociosanitario del hospital, porque necesitamos las camas. Pero es que como país no está resuelto, porque hay comunidades que lo tienen unido y funcionan bien y otras que no. Entonces, ahí donde también es lo que decía Víctor del tema de la equidad, con lo cual yo creo que ese es uno de los cambios en los que hay que empujar, y los pacientes ahí son básicos para intentar conectar a algo que ahora está desconectado, ¿no? Sí. Daniel. No sé si quizás no, solamente Miguel Ángel Mañez tenga información de primera mano, pero hasta donde yo sé, se está trabajando actualmente en el ámbito del Ministerio un documento, lo que ha dicho Conrado, porque es imprescindible. Y además, teniendo en cuenta de otro elemento, es que está cambiando de mucho el mundo sociosanitario. Por lo tanto, es que tristemente se va a coordinar un mundo sanitario con un mundo sociosanitario que ya no es el mundo del futuro. Por lo tanto, quizás vamos a, no sé si tarde o pronto, pero creo que vamos a hacer un pan con unas tortas, ¿no? En el sentido de que en el mundo sociosanitario se está pensando en el que ya no puede haber solamente un único modelo de centros, más de centros muy pequeños, van a ser centros en los que sinceramente a todos se nos llena la boca de que una residencia es una casa, pero cuando nadie dice me he trasladado a una residencia, dice me han ingresado a una residencia, ¿no? Por lo tanto sigue estando ese concepto de institucionalización residencial, que al fin y al cabo es la historia de estos propios sitios, ¿no? Por lo tanto, creo que sería un momento muy bueno, si es factible, para empezar un poco de cero, teniendo en cuenta cómo queremos que sea el modelo sociosanitario del futuro, cómo queremos que sean las residencias del futuro, y que tengamos desde ese modelo, que eso tiene que ser una casa, una residencia tiene que ser una casa, para abajo hacia el mayor nivel de hospitalización, porque lo que tampoco es justo, y creo que no es el buen camino, es montar hospitales en las residencias, porque la gente en una residencia tiene que vivir, tiene que ser tratada en un centro de primaria, tiene que ser ingresada, eso sí, en un hospital, ¿no? Y que cada sitio pues tenga ese nivel de apoyos y de dificultades que tengan, ¿no? Y luego al final ocurre otra cosa, y es un día me lo decía, ya no me acuerdo quién, me decía, cuando tienes un problema muy gordo social, vas al hospital y en el hospital ingresan, porque el hospital siempre está abierto y siempre hay camas, pero no hay una residencia de guardia en la que una persona la puedas tal, ¿no? Por lo tanto, quizás tenemos que empezar a poner esos silos de guardia en otros ámbitos para descargar lo que no es suyo al hospital, y también porque no hay peor sitio para estar viviendo que en un hospital. Pero claro, mejor que en la calle sí lo suele ser. Por lo tanto, son elementos en los que creo que tiene que haber una participación muy fuerte de sanidad, pero quizás es más una participación de social, que es el que quiere permitir una expresión el problema. Porque no conozco a nadie que se haya quedado sin ingresar al hospital, pero sí conozco a mucha gente, bueno, menos en pandemia, ¿no? Pero sí conozco a muchísima gente que no tiene una residencia a la que poder ingresar. Roberto. Sí, bueno, a mí lo que me preocupa es quizás que siempre estamos de acuerdo en el origen de todo lo que está pasando y de por qué nos estancamos o vamos incluso hacia atrás. O no podemos ser capaces de dar respuesta a esas nuevas demandas que surgen, a pesar de que pueden ser positivas.
El problema es que nos falta creatividad. Es que llevamos hablando de la desconexión de primaria con hospital de muchos años. Estamos hablando de la pérdida de primaria desde hace muchos años, de la desconexión de los profesionales por desgaste y el burnout desde hace muchos años. Recetas de asociaciones llevo desde que me empecé con el movimiento asociativo pidiendo eso y todavía no se ha conseguido. Sí, el diagnóstico lo tenemos perfectamente. Es que posiblemente lo que nos falta es la creatividad para encontrar la solución. Con la manera tradicional, evidentemente hemos fallado y posiblemente es que era inviable hacerlo. Hay que buscar otras fórmulas más creativas para... Lo mismo tenemos que asumir que el profesional ya no puede de manera cara a cara, por ejemplo, darle la información al paciente, porque no existe el volumen de profesionales para hacerlo, con el tiempo que necesitan, y hay que buscar otras formas, contando con ellos, pero tenemos que ser creativos. Y asumir que el sistema que tenemos es el que tenemos, que va a evolucionar de alguna manera que nos guste o no nos guste, es la que va a ser, y buscar esas soluciones creativas, porque es que llevamos con los mismos problemas, los mismos diagnósticos décadas. Muy bien. David, no sé si tenías levantada la mano. David. Sí, soy David, enfermero. Perdona que no tenga la cámara, pero estoy ahora mismo de traslado del hospital a casa. Pero Vale. no me quería perder este encuentro porque creo que es muy importante. He ido escuchando todo lo que habéis diciendo, lo que habéis dicho y aportado, todo importante. Pero yo siempre, últimamente, veo que el paciente quiere estar en casa. Es verdad que ahí lo social y lo sociosanitario tiene que influir. Atención primaria tiene que aportar mucho. Entiendo que las brechas y que siempre trabajamos en lo mismo, pero ¿os habéis planteado esa necesidad del paciente que él quiere estar en casa? Porque seguimos fragmentando en los hospitales, lo tratamos como patología, ¿no? Y lo nefro es nefro, lo cardio es cardio. Veo fragmentación en todos los sentidos, tal como está dispuesto el sistema. Y habría que empezar a pensar en ofrecerle la oportunidad al paciente del domicilio. Yo creo que es una apuesta de futuro y yo creo que por ahí podíamos apostar también. Eso yo creo que es lo que os quería aportar, ¿vale? Gracias. Muchas gracias, David. Víctor. Sí, yo no sé si llego un poco tarde ya, porque ya hace tiempo que hablamos de esto, pero bueno, un poco al hilo de lo que comentaba antes Julio, de la receta de asociación de pacientes, o Roberto, o Dani, ¿no? Y lo mismo que decía Mañez del mundo asociativo. Yo el mundo que más conozco es el mundo de oncología, de pacientes oncológicos, y es que es un mundo muy atomizado, en el que hay poquísima colaboración entre entidades, y claro, cuando alguien quiere contar con una asociación de pacientes, como dice Mañez, ¿con quién cuenta, no? Y además, como luego no colaboramos entre nosotros, porque no sé si es por tema de egos, de envidias, no sé bien qué pasa, al final no cuesta muchísimo, ¿no? Tener un mensaje común, y yo creo que es algo que yo llevo 15 años en este mundo y nunca hay solución, y yo creo que seguiremos avanzando, pasando los años, y seguiremos igual, ¿no? Yo creo que tenemos un gran problema y que hacer autocrítica y mirar menos el ombligo y mirar más hacia adelante y colaborar, ¿no? Que yo creo que es lo que deberíamos hacer todos. Conrado. No te Yo oigo. solo algunas cosas porque me da la impresión de que hablo demasiado. Pero tema de cuidado y papel de la enfermería. Eso tiene que cambiar. Hay estrategias, pero hay que hacerlas efectivamente. Tenemos el diagnóstico, está perfecto. Y ahora pregunto, y lo acaba de decir David, ¿no? Es decir, que la gente quiere lo más cerca de su casa posible, por el confort, pero yo me pregunto, ¿qué dice la cultura de la organización? ¿Cuántos médicos especialistas de un hospital están dispuestos a salir de su servicio e ir a prestar la asistencia a la casa del paciente? ¿Cuántos? Es decir, ahí es donde hay uno de los grandes gaps, ¿no? En la cultura de la organización sanitaria también. Es decir, que es donde también un poco Nacho siempre también habla de eso, ¿no? Es decir, que realmente tenemos que cambiarnos la cabeza. La población está cambiando. Hospitales de agudos, con el paso del tiempo vamos a necesitar, pero no van a ser como los que tenemos ahora, ¿no? Y un especialista de neumo tiene que pensar que a lo mejor no va a prestar asistencia en el hospital 100%, sino que va a tener que ir a las casas del paciente respiratorio. Y después reivindico el papel de la enfermería en toda esta transformación que creo que es vital. Perdón. Bueno, yo quería aportar también
Primero, que me han soplado una pregunta por otro lado. Si los pacientes tenéis la perspectiva de que haya cambiado algo, porque llevamos como mucho tiempo hablando de que el sistema tiene que cambiar, tiene que adecuarse a nuevos objetivos, hablamos de temas de sanidad basada en valor, de atención sanitaria basada en valor, de proactividad, hablamos de, bueno, eso, de prevención, de intentar enfocarnos en la atención primaria, en lo sociosanitario. Todo eso lleva mucho tiempo hablándose. Pero ¿se ha notado algo de movimiento en los últimos años? O sea, ¿estamos avanzando hacia el buen camino? En vuestra perspectiva como paciente experto, no como representante, sino como pacientes. ¿Notáis cambios? Vale, Daniel, primero. Me pasa como a Conrado, creo que hablo demasiado, pero por lo tanto, Ismael, córtame, pero creo que sería muy justo decir que no. Es muy fácil decir, no hemos cambiado nada, todo sigue igual, pero sería injusto. Una cosa es que quede cosas por hacer, pero creo que sería tremendamente injusto decir que no hemos progresado. Hemos progresado en mil cosas, ¿no? Antes, si un paciente, una asociación de pacientes, preguntaba algo, quería influir, pensaban que era un exceso, que era algo a evitar. Hoy en día se busca. O sea, es que se ha cambiado tanto de que hoy en día pasa a ser algo normal, algo habitual. Luego nos harán más caso o menos caso. Eso es otra película, ¿no? Pero hoy en día somos parte del paisaje, parte del ecosistema. Antes éramos un elemento que estábamos fuera queriendo entrar. Por lo tanto, creo que sería muy injusto decir que no ha habido progresos. Y ya como paciente, creo que ha habido un cambio radical. O sea, y ha sido un cambio que no voy a decir que sea los últimos años, pero sí ha sido un cambio muy profundo. O sea, hoy en día yo percibo, y me hago viejo, los viejos hacen más cacarrabias, ¿no? Pero al contrario, me estoy ablandando porque creo que cada vez es más fácil que cuando tú plantees algo, el de enfrente no se sienta atacado. Antes, si tú como paciente planteabas, oiga, ¿qué opina esto? Pues ya parecía que le estabas juzgándole su experiencia y su capacidad. Y hoy en día a muchísimos les planteas tus dudas, tus sugerencias, tus preferencias, y entienden que es parte del discurso, ¿no? Creo que eso del shared decision making, las tomas de decisiones compartidas, creo que es un camino que ya no tiene tanto que ver con el consciente informado, sino más con compartir tus experiencias, y el de enfrente, yo creo que cada vez es más proclive a escucharte. Por lo tanto, creo que con muchos defectos, y luego podemos hablar de los defectos, pero sería muy injusto porque estáis enfrente deciros que no ha habido ningún progreso y deciros que el esfuerzo de muchísima gente, entre ellos vosotros y otra mucha gente, no ha servido de nada, sería muy injusto. Es que hoy en día hay muchos profesionales sanitarios que sois los que tiráis por esto. Hoy en día no hay que convenceros, hay muchos de vosotros que sois proselitas, que vais hablando, por lo tanto, jope, si dijese lo contrario, me quedaría muy bien y podría luego daros palos, pero me sentiría mal conmigo mismo por mentir. Julio. Yo estoy de acuerdo con Daniel, efectivamente, sería injusto completamente decir que no ha avanzado. Y de hecho nosotros lo que notamos es que especialmente el profesional sanitario está igual de preocupado por nosotros y le gustaría avanzar más de lo que realmente puede avanzar o de lo que le dejan avanzar. ¿Vale? La mayoría de las iniciativas que vamos de la mano, vamos pacientes, va neurología, vamos nosotros y vamos a las mismas reivindicaciones, al acceso e inequidad al tratamiento, a la igualdad e inequidad en el territorio en cuanto a unidades de ictus y vamos todos de la mano. Entonces, sí hay ciertas partes que se ha avanzado bastante en los últimos años, en el caso nuestro, pues en la implantación del código ictus a nivel nacional y que todavía hay inequidad, como decía antes, entre ciertos territorios. No todos los sitios tienen un hospital para hacerte una trombectomía de 24 horas, por ejemplo, pero se ha avanzado mucho en los últimos años y eso tiene que ver con la estrategia que se hizo en el año 2006. La primera estrategia en ictus del año a nivel nacional fue en el año 2006. ¿Qué ha pasado? Que la siguiente actualización de la estrategia ha sido el año pasado, 2024. ¿Qué ha pasado entre el 2006 y el 2024? Que no ha habido una actualización. ¿Qué pasa? Que no ha habido novedades, no ha habido... Entonces, ahora mismo la estrategia está muy dirigida a lo que decía antes la compañera, es a todo lo que tiene que ver con la parte posterior. A la parte posterior, la parte de acceso a rehabilitación. Tenemos un sistema asistencial que te salva, como he dicho antes, pero el acceso a rehabilitación pública de calidad en caso de un daño cerebral es inexistente. Lo siento, pero no hay. Hay muy poca. ¿Vale? Y eso recae directamente en el afectado y en las familias. ¿Por qué? Porque tenemos que ir al sistema privado
¿vale? Sistema privado en cuanto a rehabilitación y la familia no puede permitirse eso. Entonces, es cierto que hemos crecido mucho en la fase más aguda, en la fase de salvarte, pero todavía hay un camino enorme en la fase de integración de la persona en su entorno. Ok, Roberto. En la misma línea ha habido, por supuesto, un cambio de actitud, de voluntad y a la vista está de que somos muchísimo más participativos. También de actitud, tenemos más capacidad para escuchar y recoger las propuestas. Sí que es verdad que a raíz de esto han salido nuevos problemas que ya han salido en esta conversación. ¿Quién es el que representa? La variabilidad que hay entre las respuestas entre los representantes de pacientes o entre los mismos pacientes cuando se les pregunta qué necesitan. Y evidentemente esto nos abre nuevos retos y a seguir trabajando para poder seguir continuando en esta línea. Se ha avanzado y el problema son los nuevos retos que también hay que afrontarlos. David Materia. Hola. Hola. No sé si se me oye. Sí, genial. Yo igual digo una cosilla un pelín incómoda porque tenemos a gente de asociaciones de pacientes. Mira, mi perspectiva inicial es que no se ha avanzado realmente en la gestión enfocada a pacientes. Se ha avanzado en la mejora en el trato a paciente porque el paciente está más empoderado, pero lo veo desde una perspectiva del trato y del propio profesional. ¿Por qué digo esto? Porque en innovación a la gestión, para innovar hay que acometer ciertos riesgos y a día de hoy creo que ningún centro sanitario se atreve a acometer ningún riesgo que pueda poner en peligro su imagen, sobre todo si hablamos de cambios organizativos. Y sobre todo porque yo trabajo con la satisfacción de los pacientes y están encantados. Y he estado en una unidad de experiencia del paciente y todos los que hemos traído están encantados desde el mieloma, a la migraña, a la dermatitis, incluso los que pasan 5 horas sentados en un hospital de día, están contentos en general. Entonces, es muy difícil poner en marcha medidas realmente drásticas para el paciente cuando el paciente en general está bien. Entonces, ¿a qué me lleva a pensar eso a veces? A que los pacientes que vienen a estas reuniones, grupos focales y demás, muchos forman parte de asociaciones. Y yo veo una distancia entre lo que ponen los comentarios de la gente en los tótems y lo que me cuentan los pacientes que vienen de las asociaciones. Hay muchísima más agenda detrás. No estoy diciendo que la agenda sea mala, pero hay una pequeña disonancia. Entonces, no sé muy bien qué pensáis también como trabajo los que formáis parte de estas asociaciones. ¿Cómo se puede llegar a la experiencia del día a día y cómo se puede incluso protegerse a uno mismo, igual que los médicos, de intereses farmacológicos? Porque yo tengo a gente de la farma en muchas de estas reuniones. Meto un par de cosillas, os las dejo ahí y bueno, eso era. Gracias, David. Roberto, Víctor, entiendo que has bajado la mano. Sí. Por alusiones, que es normal y estoy totalmente de acuerdo que pasa eso. Es cierto que también es normal porque hay un sesgo, normalmente en la representación de pacientes se cuenta más con la voz del paciente más grave y evidentemente defender los derechos de los pacientes más graves no tienen por qué coincidir también con los leves, que suelen ser también mayoría o incluso con los moderados. A partir de ahí sí que ya hay una diferencia. Luego, evidentemente, un paciente que desconoce no va a hablar de lo que no conoce. Un paciente puede estar muy contento con los tratamientos actuales, aunque estén desfasados, pero claro, si no sabe que existen otros, cuando le añades y le actualizas el conocimiento, luego viene la reflexión de, oye, pues a lo mejor esto no era tan bueno. Hay que también ver todo este debate en su contexto, porque el perfil desde la foto general se ve completamente diferente cuando participa uno con la información y otro que no participa con la misma información. Hay un poco de todo. Todo se resuelve con información. Yo he visto pacientes que han revisado, por ejemplo, la comparativa indirecta de tratamientos súper nuevos con antiguos desde el punto de vista de los resultados en salud reportados por los pacientes, y la ciclosporina, que era un fármaco súper antiguo, ofrece lo mismo que los nuevos. Cuando le pones esos datos con gráficas al paciente, te dice, vale, luego la seguridad y eso aparte, pero en cuanto a eficacia, con información se resuelve todo. El problema es que tampoco estamos dando la información en ese formato. Quizás
Si simplificamos las cosas para que podamos participar y verlo desde la foto general con información de calidad desde el punto de vista en el que nosotros la necesitamos, va a ser mucho más fácil. Daniel. Voy a decir esta y ya prometo no hablar nada más. No, hombre, para eso. David, creo que ha sido, creo que no voy a decir que ha dado el clavo, pero me ha gustado mucho lo que has dicho, porque las entidades de pacientes no somos perfectas, somos obras humanas muy perfectibles. Tenemos sesgos, tenemos intereses, tenemos problemas financieros, por lo tanto creo que como eso es una realidad, la única manera de subyugarla es cartas arriba y que sepáis todos nuestros intríngulis, no queda otra. Y antes creo que decía Miguel Ángel en plan, es que no sé si son 5 pacientes y si hago esto para 5 pacientes, es el servicio de 5 pacientes. Hay muchas servicios de pacientes que no son ni 5, que son 3. Por lo tanto, creo que es muy importante un call for interest o algún sistema de transparencia, porque mi hermano Roberto y yo hacemos una asociación y somos una asociación, ¿no? ¿Y qué hay por detrás? ¿Qué representatividad tienes? ¿No? Por lo tanto, creo que la única manera de que esto, que es una realidad, pues sea controlada es mediante la transparencia. Y la transparencia creo que es buena para todos y sobre todo para los que no tenemos nada que ocultar. Pero lo que es muy injusto y no es bueno es que digamos que somos angelitos y que no estamos en el mundo. Porque estamos en el mundo igual que todos, ¿no? Y tenemos nuestros mismos problemas que todo el mundo. Por lo tanto, transparencia. Y yo te cuento, David, lo que hacemos nosotros en FEDEMO como un ejemplo, ¿no? Nosotros hacemos grupos focales internos y organizamos nuestros grupos focales internos para saber qué necesidades hay. Y eso es un trabajo permanente y continuo, que es la única manera de que lo que de FEDEMO defienda no sea lo que yo como Daniel me interesa. Porque a mí como Daniel me interesan unas cosas que igualmente son solo a mí. Por lo tanto, es muy importante construir la reivindicación mediante esto, ¿no? Y por eso yo a veces lo digo, si empiezas contra mi tejado, tiene que haber un proceso transparente e incluso, yo siempre digo, un call for interest para que pacientes individuales que no quieren saber nada de FEDEMO y que se la suda FEDEMO y que no quieren saber nada de Dani García, puedan transmitir su opinión, porque si no, al final, es muy importante la sociedad organizada, pero también es muy importante la vivencia del individuo que puede estar fuera de todo esto. Y ya, prometido, quito la cámara. No, tranquilo. Roberto. Sí, en esa línea tengo que decir que una de las propuestas que hemos hecho nosotros nos preocupa muchísimo la variabilidad en las respuestas de los representantes de pacientes, incluso dentro de las mismas patologías. Una asociación de cáncer te dice una cosa y la de al lado te dice otra. Como garantía a eso y en línea con lo que ha dicho FEDEMO de los análisis de los focus groups que montan en la asociación, el martes precisamente planteamos como solución al tema de la participación para la evaluación de los medicamentos que se cree una base de datos testimoniales, representativa, cualitativa, iterativa, para que se añadan tantos cuestionarios hasta que no, tantos testimonios hasta que no se añada ya nada nuevo. Y que tenga un sello de calidad de gente que esté detrás contrastando que esos testimonios son reales, que si hay algo ambiguo se matice, y transparencia, volumen y mucha metodología detrás. Es que es lo único que va a solucionar la representación de los pacientes. Víctor, ¿querías hablar? No, quería toser, que estoy fatal de la garganta y le he dado a la mano en lugar de al micrófono. Vale. Bueno, pues entonces aprovecho, solo nos quedan 5 minutitos, pero quería traer el tema de la digitalización, ¿vale? Estamos en un momento de transformación digital y entonces tengo 2 preguntas. Una, si creéis que la digitalización va a ayudar y qué impacto puede tener. Y otra, de que cuando hablamos de resultados reportados por el paciente, evidentemente yo lo uno siempre a la tecnología porque es la única forma de obtener esa información, o sea, es digitalización del proceso. Pero ¿los pacientes estáis de acuerdo con que esa es la vía para conseguir un sistema sanitario de mayor valor? Es decir, ¿estáis de acuerdo con que debéis involucraros dentro de la evaluación del resultado en salud para poder nosotros mejorar la asistencia sanitaria? Roberto. Sí. Vale. Sí, pero de manera, además, en la que se simplifique el proceso de la recogida de los datos. El sistema tiene que trabajar para el paciente, no el paciente para el sistema. Y tenemos que simplificar todo lo que son los resultados en salud,
tratar de usar la tecnología para evitar los cuestionarios, recoger de manera directa la verbalización de los pacientes. La tecnología tiene que ayudar a lo que llaman a aumentar la semántica de los pacientes, la manera de expresarse y de nosotros de poder recoger aquello sin tener que cosificar y reducir a simplemente lo que estábamos buscando e ignorar todo lo demás. Si ayudamos a los pacientes a recoger todo aquello que dicen y sobre todo a utilizar esa información para entender qué les pasa y cómo ayudarlos, la respuesta es sí. Si simplemente es para añadir más pasos al proceso, evidentemente no. ¿Conrado? No te oímos. Yo como Daniel, lo último. Vale. Con los pacientes, para los pacientes, contando Entonces, con ellos para hacer esas herramientas. No decirle, hemos hecho esta herramienta y tienes que utilizarla, ¿no? Yo creo que eso es vital y a eso uniría formación e información. Maite. Yo totalmente de acuerdo. Yo uniría la formación para esa digitalización, que creo que es imprescindible. Y otra cosa es que al utilizar la digitalización vamos a tener transparencia en los datos. Y esa transparencia nos va a servir sobre todo a los gestores para poder ver en todos los niveles lo que está pasando. Creo que son tres cosas imprescindibles: digitalización, formación y transparencia. Qué bien, qué sintéticos. Gracias. Mañez. Yo voy a ser más crítico. Venga. Yo creo que la digitalización a veces la estamos utilizando, los gestores hablo, bastante mal, porque coincido con Roberto en que, a ver, los PROM, por ejemplo, los cuestionarios de un PROM son eternos y yo creo que el paciente al final acaba agotado y como una quiniela, 1X, 2 y ya he acabado, ¿no? Vamos, seguro, porque es que los lees y acabas agotado y yo creo que llegará un día en que nos daremos cuenta que los PREM y los PROM son un buen elemento teórico y un muy mal elemento práctico. Pero dejando a un lado eso, la digitalización la estamos utilizando para sintetizar la experiencia del paciente con un semáforo de 3 caritas, con el NPS famoso del Net Promoter Score, que creo que es más un producto de marketing que nos han colocado y queremos resumir toda la experiencia del paciente en un proceso asistencial habitualmente grave con una carita como cuando limpian el baño del aeropuerto. Y creo que no es para nada comparable. Lo que pasa es que para los gestores es muy cómodo decir, tengo 50 caritas verdes y 10 rojas. Súper bien. Tengo un montón de promotores. Y me parece a mí que ni un PROM que es eterno, ni una carita de semáforo. Y ahí creo que estamos infrautilizando la digitalización porque podríamos hacer cosas mucho más completas con una participación del paciente que no esté ni en un extremo ni en el otro y que nos ayude, lo que hemos hablado aquí, a tomar mejores decisiones. Pero es que lo del semáforo, yo de verdad, que creo que están casi todos los hospitales actualmente, y corregidme, creo que es malgastar el dinero. Si hay alguien aquí de la empresa que lo vende, se lo digo también. Pero creo que es un buen producto para un centro comercial o para, ya os digo, lo de la limpieza del baño de los aeropuertos. Genial, pero vamos, de verdad. Teniendo en cuenta el mapa de experiencia del paciente con 84 pasos y resúmelo con una carita, hombre, por Dios. Vale. Bueno, Víctor. opinión, yo de verdad creo que digitalizar no es sintetizar en doy una carita y me ofrecen un informe en PDF súper bonito que todos hemos visto. No, es mucho más la experiencia del paciente, muchísimo más. Yo, por continuar con lo que todos estamos diciendo, pero también es cierto que estamos en una sala donde todos tenemos claro que el paciente y su voz tiene que ser escuchada, ¿no? Esto habría que sacarlo de este contexto a ver qué ocurre, ¿no? Pero bueno, evidentemente las opiniones nuestras son necesarias para mejorar el sistema. O sea, la experiencia nuestra es clave para detectar los fallos, proponer soluciones y construir un sistema más humano y más eficiente. Yo creo que es obvio, pero vuelvo a decir, estamos en un contexto y en una sala que todos creo que lo tenemos claro, ¿no? Vale. Bueno, pues nada, ya por ir cerrando, me gustaría hacer una última ronda, un poco para los invitados, que nos deis un par de frases, sintetizando un poco lo que hemos dicho y también un poco cuál es el último mensaje que queréis dejar, ¿no? Por el tema de la gestión del cambio, cómo debemos enfocar, dónde debemos priorizar ese cambio para que podamos asumir vuestra voz dentro de la estructuración teórica de esa gestión de cambio. Empezamos, por ejemplo, por Julio.
Pues sí, muy rápido. Yo creo que lo he dicho varias veces. Yo creo que tenemos que trabajar en reducir la inequidad y no solamente trabajar en la fase aguda, sino en la fase de inclusión, facilitar la reinserción de la persona en su entorno. Lo que decía Conrado, intentar ligar de alguna forma mejor la parte asistencial con la parte sanitaria, sociosanitaria. ¿Vale? Desde ligar esos dos mundos, que es lo que yo creo que es una carencia que actualmente existe. Muy bien. Víctor. Bueno, pues resumir un poco de lo que hemos hablado de muchas cosas. Yo creo que el sistema ha avanzado, yo creo que es obvio que ha avanzado, aunque sea un poquito. Yo creo que hay mucho por hacer para que el paciente realmente, esto que siempre se dice, ¿no? Que el paciente seamos el centro, yo creo que queda muchísimo para que el paciente realmente esté en el centro. Creo que la continuidad asistencial que se ha hablado, la coordinación entre niveles y la escucha activa de los profesionales son claves para una sanidad más humana y efectiva. Y no solo se trata de ofrecer tratamiento, sino también de garantizar un acompañamiento real, como decía antes Dani, en cada etapa de la enfermedad. Para lograrlos, y yo creo que es imprescindible que pacientes, profesionales y gestores trabajemos pues, de la mano, como estamos haciendo ahora en esta sala, ¿no? Gracias. Isis. Sí, bueno, en la misma línea que mis compañeros, por supuesto, que estoy de acuerdo que ha avanzado mucho y sobre todo la frase de poner al paciente en el centro, que qué aburrida, qué fastidio. Totalmente. Porque sobre todo muchos años no ha sido verdad. Pero bueno, los últimos años sí que hemos visto a pacientes realmente expertos que forman parte de comités asesores de importantes hospitales, nos han llamado para conformar escuelas de pacientes, tanto los profesionales como las asociaciones de pacientes, y yo creo que esto hace unos 10 años era un poco un sueño, una utopía, pero se le está dando forma a esto y estamos muy emocionados. Y quiero cerrar con una frase que es simplemente que la humanización del sistema, porque es importante poner la humanización y sé que estamos todos trabajando en función de ello, debe pasar por el abordaje integral del paciente. Y os dije que iba a ser muy pesada con esto. Vale. Vale, Roberto. Pues protección del personal, hay que cuidarlo, aprovechar la digitalización para resolver los problemas que tenemos atascados desde hace décadas y siempre sin olvidarnos evidentemente de cuál es el objetivo de un sistema sanitario, la beneficencia, y si podemos aprovechar la tecnología para aumentar la autonomía de los pacientes ya sería la hostia. Daniel. Digitalización sí, facilitación tecnológica no. Vale, muy bien. Pues bueno, si os parece, le voy a dar la palabra a Nacho para que vaya cerrando. Yo os agradezco muchísimo que hayáis aceptado la invitación. Ha sido impresionante. El debate es muy interesante. Yo creo que de aquí vamos a sacar muchísima información. Y ya está. Dejo la palabra a Nacho para que nos dé un poco su cierre. Bueno, nada, muchas gracias a todos. Yo creo que podríamos estar horas y horas hablando porque la verdad es que la conversación ahonda en temas que compartimos de forma conjunta y me alegra coincidir con vosotros porque siempre este tipo de escenario es muy enriquecedor desde el punto de vista del profesional, ¿no? Yo creo que coincidimos en el diagnóstico, en la necesidad de centrarnos en las necesidades de los profesionales y de los pacientes, que la habéis puesto de manifiesto y de relieve en vuestra conversación con todas vuestras ideas. Y bueno, y apunto también, y lo comentaba antes en el chat, que como asistencial y médico de a pie, el compartir estos espacios fuera del ámbito del día a día es muy enriquecedor porque nos hace ponernos de relieve en la realidad, ¿no? De las dificultades que tenéis, de los problemas que tenéis y nos sitúa también en un escenario, como dice Ismael, de oportunidades de mejora y de identificar realidades que nos ayuden a construir juntos un sistema sanitario mejor, ¿no? Así que me voy con mucha motivación, con mucho chute positivo para seguir trabajando juntos por vosotros y porque mejoremos las cosas, ¿no? Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí. Creo que vamos a aportar mucho y vamos a poder sacar de esta conversación que, como digo, podía continuar días, semanas y hacerla, bueno, ya seguro que tendremos más oportunidad de coincidir, espero veros pronto, ¿no? Bueno, gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Chao.